la segunda pista, ya así nos introducimos de lleno en el Evangelio. ¿Por qué tenemos que perdonar? Una pregunta que hay que hacerse, a ver. ¿Por qué hay que perdonar? Porque por una norma de convivencia simplemente, porque si no la convivencia humana sería imposible. Sí, es verdad, son todas cosas válidas. Pero la primera razón por la que hay que perdonar, y esto graba en el cielo viene a fuego, es porque Jesús nos ha perdonado primero. Entonces, la motivación principal para perdonar no es moral, por un simple buen comportamiento. Es una motivación, término técnico, cristológica. Cristológica, es decir, Jesús es el primero que nos ha perdonado. Y esa es la fe de los cristianos. Él ha cancelado nuestra deuda. Y eso es lo que hemos escuchado en el Evangelio del desierto. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué Él nos ha perdonado primero? Y acá es bueno desmenuzar un poquito esta parábola, que lo hice una vez en la misa donde tocó este Evangelio un domingo. Está bueno hacer la cuenta matemática, porque el primer servidor, es decir, el que estaba en deuda con el rey, debía 10.000 talentos. El segundo servidor, el que debía al primer servidor, debía 100 denarios. Sacando las cuentas, denarios y talentos eran monedas típicas de la época. Aquí está la equivalencia, ¿no? Un talento equivale a 6.000 denarios. Un talento, 6.000 denarios. 10.000 talentos, que es la deuda del primer servidor hacia el rey, son 10.000 talentos, multiplicados por los 6.000. ¿Cuántos denarios serían 10.000 talentos? Más. 6 millones. Más. 60 millones. 60 millones de denarios le debe el primer servidor al rey. El primer servidor que el rey le perdona la deuda. El otro le debe 100 denarios. Y teniendo en cuenta que un denario era el sueldo por una jornada de trabajo, 60 millones de denarios, que es lo que le debe el primer servidor al rey, en una deuda que en esa época no alcanzaba la vida para pagarla. Cuando Jesús dice, el reino de los cielos se parece a un rey, es decir, nuestro Dios, nuestro Padre, es como ese rey que nos perdona una deuda que es infinita, que es incapaz, que somos incapaces de saldar. Esto no lo dice Jesús o sí, quizás para tirarnos un palo, pero a veces lo que nos hace de nosotros son como esos 7 años, nada, y nos comportamos como ese servidor miserable que no tiene compasión y lo manda a la cárcel igual. Entonces, esta desproporción entre una deuda y otra es la que nos tiene que hacer entender cuán desproporcionado es el amor de Dios frente a nuestro pecado. Nuestra deuda es impagable, pero el amor de Dios es más grande que esa deuda que nosotros hemos contraído a causa del pecado. Entonces, consejo: cada vez que yo sienta esas ganas de partirle o darle una trompada a alguien en la cara, o como decía una profesora hablando de su marido, cuando le agarraba ese deseo de aniquilar a la otra persona, pensemos en nuestra propia vida, en
¿Cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros? No es para que lo digamos ahora en voz alta, no es para que a los gritos digamos, bueno, yo hice esto, no. Quedará en la conciencia de cada uno. Pero ¿cuántas cosas Dios nos ha perdonado? Y nos va a seguir perdonando. En la medida en que yo me abra a su perdón y a su misericordia. Porque el que no quiere ser perdonado, el que se cree no necesitado de la misericordia de Dios, es una persona que se ha autoexcluido del amor de Dios, que se ha clausurado del amor de Dios, y eso es en definitiva el infierno. El infierno es autoexcluirse de la misericordia de Dios, es clausurarse, cerrarse al amor que Dios me tiene, que me quiere perdonar, que me quiere sanar, que me quiere librar de todas las consecuencias de ese pecado. Entonces, cuando nos agarra la tentación de no querer perdonar, pensemos cuántas veces el Señor nos ha perdonado a nosotros y cuántas veces el Señor nos va a perdonar. Y de cuántas cosas el Señor nos habrá librado y no sabemos. Esto es una expresión muy hermosa de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella le daba gracias a Dios no solamente por la misericordia del perdón, sino por esa misericordia que se manifiesta en las cosas de las que el Señor nos ha salvado. Ella decía que Dios era como un padre que iba sacando las piedras del camino, ¿no? Para que nosotros no tropecemos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se comprende? Sí, Padre. Tercera pista. Al actuar así, o al pedirnos que actuemos así, Jesús nos da la gracia para poder perdonar. Esto no hay que dudarlo nunca. Para la vida espiritual y la vida cristiana, Jesús nunca nos va a pedir algo que no nos haya dado previamente. Naturalmente es difícil perdonar, pero Él nos da la gracia para hacerlo, si no sería imposible. Para ustedes es imposible, dice Jesús, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces Jesús jamás nos pediría algo que no estuviese en nuestras manos, o sea, que no nos dice Él previamente a nuestras manos la gracia para poder hacerlo. Entonces, Jesús no nos da solamente un buen ejemplo, sino que a través de su perdón nos abre el canal de la gracia para que podamos perdonar. Gracia que no es magia, se va abriendo camino en nosotros de a poco, como una gota de agua que va carcomiendo la piedra, no es de un momento para otro. Es puro mérito del Señor el que podamos perdonar. Sí, pero necesita nuestra colaboración. Por ejemplo, voy a hablar en mi caso particular. Yo he perdonado una situación que ni siquiera fue a mí hija. Y yo con esa persona he logrado en mi corazón perdonar. Pero me es tan indiferente que no quisiera verlo nunca más en la vida. Y esa indiferencia, no sé si mata un poco todo lo bonito que uno puede trabajar en hacer. Es difícil. Es difícil, sí. No le deseo mal, siento que lo he perdonado, siento paz, puedo hablar de esa persona, pero si la tuviera enfrente, no sé. He tratado de no verla nunca más en la vida. Está bien. Una cosa es, vuelvo a lo mismo, pretender volver a una situación anterior. Claro, eso a veces no se puede. Otra cosa es hacer de cuenta o vivir como si la persona no existiera. Eso es la diferencia. Lo contrario al amor no es el amor, es la indiferencia. Por eso un mínimo de respeto y de hacer de cuenta que la persona está tiene que ver. No hacer de cuenta que la persona no existe. Es un banco. Claro, no. Yo me la puedo volver a encontrar. Y volviendo a ese ejemplo, si es mi familia, ¿no? Es más complicado porque necesariamente me la tengo que contar si es que, bueno, un mínimo de respeto
tiene que haber, porque esa persona, por más duro o más atroz haya sido lo que haya hecho, no por eso ha perdido su dignidad de persona. Es difícil, vuelvo a lo mismo, por eso es necesario pedir la gracia para poder perdonar. Por eso es necesario orar y mucho. No hagamos como una persona que no tiene fe, que piense que esto depende solamente de mi voluntad. No, porque si hacemos depender toda nuestra voluntad, probablemente nos debemos una pared por delante, ¿no? Entonces, hay que siempre orar, y ustedes, como parte de la renovación carismática, tienen esa actitud más incorporada que otras personas, la necesidad que tenemos de orar. A veces oramos pidiendo cosas muy tontas, ¿no? Entonces hay que orar frente a una situación pidiendo la gracia del perdonador, porque en la medida en que yo me reconozco pobre ante Dios y me presento con las manos vacías, el Señor puede llenarnos de su gracia y hacer mucho más de lo que nosotros podemos pensar e imaginar, ¿no? Padre, es precioso lo que nos está diciendo, pero yo pensaba lo siguiente, porque una cosa es que uno razone y frente a Dios le diga: Señor, yo a tal persona con tu gracia, con tu ayuda la quiero perdonar, la perdono y demás. Pero otra cosa es el proceso de sanar los sentimientos, de sanar el corazón herido, y eso me parece que hay que ser realista, que es un proceso que puede ser más corto o más largo, según el Señor quiera. Exactamente, esa es la cuarta pista que les Perdón. Esa es la cuarta pista. ¿Por qué muchas veces nos frustramos en este camino de sanación y perdón? Porque pensamos que perdonar es un acto que hacemos de un momento para otro, ¿no? Cambiamos el diálogo. Claro, como si nosotros fuéramos una máquina, ¿no? Justamente apretando el botón borrar o vaciar la memoria en un celular. Perdonar es un camino, es un proceso, eso no se lo olvide nunca. Primero eso, para no frustrarse, que no se logra de un día para otro. Un día se van a levantar y van a decir: sí, yo amo a toda la humanidad, he perdonado a mis enemigos. Y les puedo asegurar que en ese mismo día me llevo a encontrar con esa persona que no puedo ni ver. Y vuelva quizás al punto cero, ¿no? Ese es, digamos, entonces, la cuarta pista para aprender a perdonar es tomar conciencia de que el perdón es un camino, es un proceso que toma su tiempo, dependiendo de la profundidad de la herida, del daño, de cuánto me ha marcado. Claro, y ahí habría que manejar un poco la ansiedad, ¿no es cierto? De querer salir de esa herida, y como que el proceso sea más corto, que sea más... Y la ansiedad y la impaciencia son como grandes enemigas de la vida espiritual, porque las cosas del espíritu no se dan de un día para otro. Paciencia es una palabra que no nos gusta escuchar. Por eso está muy ligado lo que dice el Señor de la ansiedad a través de la templanza que uno debe de tener ante todas las actitudes y las situaciones ante la falta de perdón que uno puede tener. Entonces, la templanza que uno puede tener dentro de uno, y además el Señor nos enseña a amar a los enemigos. Jesús nos enseña eso. Si realmente nosotros, considero, tenemos nuestro corazón abierto y amamos y escuchamos el Evangelio profundamente con el corazón, quizás el perdón, que es lo más difícil para muchísimas personas, a través del Evangelio lo podemos lograr, se puede lograr. Es muy difícil, pero se puede lograr, abriendo el corazón.
Claro, por eso digo que es una gracia. Es El una Evangelio es gracia. una gracia. Exactamente. Ahí vamos a leer algunos tips que tienen que ver con eso, el amor a los enemigos. Bueno, les he dado 4 entonces pistas, ¿no? En primer lugar, desechar o dejar de lado esas ideas erróneas, vamos a hacer un repasito, ¿no? Esas ideas erróneas que tenemos del perdón. Segundo, la motivación por la cual perdonamos, que es cristológica. No es simplemente porque hay que hacerlo, porque es un mandamiento, porque es un deber. Es porque Jesús es el primero que nos ha perdonado y nos ha dado ejemplo. Y al pedirnos eso, nos da la gracia para poder llevarlo adelante. Pero para abrirse la gracia hay que orar y orar mucho. Teniendo en cuenta que es un proceso que no se logra de un momento para otro, a veces tarda años. Años. La vida se puede decir. Una vida, sí. Sí, la vida. Totalmente. Yo pienso, ¿cómo podemos pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados si nosotros no somos capaces de perdonar a los demás? O sea, vendríamos a ser como los dos siervos estos del rey de la... Exactamente, por eso Jesús termina diciendo lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes si no perdonan de corazón a los hermanos. Cuando no estamos abiertos a esta dinámica del perdón, el perdón no puede llegar a nosotros. Por ahora mismo, no quiere decir que no nos cueste, ojo, pero si yo de entrada estoy clausurado al perdón o a la posibilidad de perdonar aquello que me han hecho, de nada me vale decir al Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque o sea, el Señor no va a querer negar el perdón a nadie. Nosotros nos tenemos que abrir a su perdón y meternos en esa dinámica, ¿no? En ese juego, entre comillas. Y lo último, que tiene mucho que ver con lo primero, el perdonar no es tanto un sentimiento como una decisión. Entonces acá no se trata de lo que yo siento en el sentido de como no siento el perdón, no he perdonado, no. ¿Querés perdonar? Quiero perdonar, esa es una pregunta que me tengo que hacer. Quiero perdonar, aunque me cueste, aunque no lo experimente como un gusto, como un gozo, aunque mis pensamientos vayan por otro lado. Quiero perdonar. Tengo deseo de perdonar, aunque hoy no pueda, aunque hoy no me salga, aunque hoy esté bloqueado internamente. Eso es importante, ponerse en el camino. Entonces, perdonar no es un sentimiento, es una decisión que podrá ir acompañada de un sentimiento seguro, pero a veces no. Padre, entonces sería como un santo deseo. Yo quiero perdonar, pero no puedo. Claro, eso es lo primero. Primer escalón que tenemos que subir. Le pido a Dios la gracia, o por lo menos que me dé el deseo de querer perdonar. Que ponga en mí el deseo. Es que sí, hay que desear perdonar, ¿no? Y eso es ya un primer paso en el camino de sanación y perdón. Es un escaloncito. Entonces tengo que desear muy bien. De hecho, San Agustín entiende la oración como un deseo, ¿no? Entonces tengo que desear perdonar. Tengo que querer perdonar. Entonces, aunque hoy día no me salga el perdón por completo, sí tengo que querer perdonar. Y ahí ya he dado un paso muy grande. Porque, como les digo, hay gente que dice, no, yo no la voy a perdonar. Chao. Entonces, en este sentido, es bueno recordar dentro del Evangelio según San Mateo, la ley, el sermón de la montaña, perdón. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos,
rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos y injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa merecen? Si ustedes no hacen lo mismo los publicanos, si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria, Señor Jesús. Esto, para ir terminando ya, en esta decisión de querer perdonar o de querer perdonar aunque no me salga, lo primero que tengo que hacer es no vengarme. ¿Cómo amo a mi enemigo? Primero no vengarme. No calumniar, no difamar, no devolverle con la misma moneda. Cuando Jesús dijo que había que poner la otra mejilla, muchas veces nos han malentendido y han pensado que los cristianos somos como gente que, bueno, media tonta que, y bueno, tiene que dejarse golpear. En primer lugar, poner la otra mejilla quiere decir justamente esto: no vengarse, no pagar con la misma moneda. Ahí ya estoy dando un paso, y es grande, porque lo primero que me sale es justamente eso. Dice, bueno, si vos me hiciste algo, te hago el doble, te la voy a jurar, la tengo jurada. No calumniar a la persona, no difamarla, no hablar mal de esa persona, no devolverle el mal. Eso es amar al enemigo, no ser medio apocadito, así como diciendo, bueno, pobrecito que me pegue, y yo ahí como no es eso. Jesús no pide que nos pisoteen. No se trata de eso. En primer lugar es no devolverle el mal por mal, como Jesús en la cruz. Él perdonó sencillamente. ¿Era injusto lo que le estaban haciendo? Sí. ¿Pidió perdón? Sí. Y yo creo que acá está como la nota, lo que nos indica que estamos perdonando y que estamos amando al enemigo, es orar por esa persona. Es dificilísimo. Porque uno dice, sí, yo rezo por este enemigo. Poner a ese enemigo cara y nombre. A mí me ha pasado, ojo, no orar por una persona y cuando voy a rezar es como que está esa resistencia interna por decir que no se merece que lo rece por él. Pero y bueno, ¿y yo quién soy? Padre, es el ejemplo también del Antiguo Testamento que reemplaza de la ley del talión. Claro que son los versículos antes, ¿no? Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente a quien les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Se trata de eso, ¿no? Esto es, algunos han dicho, lo más difícil del Evangelio, el amor al enemigo. De todas las exigencias que tiene el Evangelio, esta es la más difícil. Pero podemos empezar nuestro camino del perdón por esto, ¿no? No vengándonos, no devolviendo el mal por mal, orando por esa persona con nombre y apellido, aunque internamente no sienta. No se lo merece. No se lo merece. Lo dice despacito. No se lo merece. Pelearse también como la Qué temita, padre. No, vale. Este es el corazón del Evangelio. Estamos como en el corazón del Evangelio. Yo creo que ahí, o sea, por lo que estamos reflexionando, se ve como la parte más difícil porque es cuando tenemos que batallar nuestra naturaleza humana y a través de la humildad reconocer que necesitamos ese socorro divino. Obvio. Es ahí diferenciarnos, digamos que nosotros somos criaturas que necesitamos primero reconocer que somos hijos de Dios y que sin Él nada podemos. Exactamente.
que el Evangelio es así, es gracia. Esto así, cumplirlo con la sola fuerza de nuestra voluntad, ¿no? Porque nuestra naturaleza, que está herida por el pecado, va en sentido contrario. A la venganza, al resentimiento, ¿no? A alimentar internamente toda esa ira, toda esa bronca. Y nos encanta sentir bronca. Qué difícil también, Padre, cuando la persona toma la decisión de pedir perdón, al revés, ¿no? Que toma la decisión, bueno, yo voy a ir, voy a voltear, voy a hablar y voy a decir, mira, yo por favor te vengo a pedir perdón. ¿Qué pasa cuando la otra persona no perdona? También que frustrante, ¿no? Porque yo tomé la decisión, voy bonito, tranquilito, bien, claro, bien bueno, hijito de Dios y el otro... El límite es la libertad de la otra persona. Exacto, también. Yo creo también que hay que pedirle al Señor la gracia de ver en el hermano que es un hermano, igual que yo, tener la empatía, de ponerme en el lugar de la otra persona y decir, tiene el derecho también de perdonar o no perdonar, porque uno no conoce la herida tampoco de esa persona por la que nos lastimó. Entonces pedirle la gracia al Señor, decirle, Señor, ayúdame a perdonar porque no sé cuál es su herida. Y rezar desde ahí. Exactamente. Cuando alguien nos ha hecho daño, es bueno preguntarse, bueno, ¿por qué esta persona es así? Y uno ahí, cuando escarba, empieza a encontrar la motivación, ¿no? La motivación de perdonar y orar. Y no solamente la motivación cristiana del perdón, sino porque a nosotros nos hace bien sacarnos esa mochila. Porque el Señor no nos quiere ver con una mochila por los siglos de los siglos. Amén. Yo conozco una persona X de otro universo que tiene más de 70 años y le sigue echando la culpa a su padre de todos sus fracasos, de todas sus frustraciones. Su padre ya falleció, pero no puede. Entonces, el perdonar nos hace bien. No solamente perdonar al otro, sino a uno mismo. Es más difícil, pero eso es para otra charla. Aprender a perdonarse a uno mismo. Es más complicado que perdonar al otro, porque a veces nos sale fácilmente perdonar a los demás, pero cuando se trata de nosotros somos jueces terribles. Y está bueno también en esta dinámica que para otra charla reconciliarse con Dios. Como nos invita San Pablo en cada comienzo de Cuaresma. Déjense reconciliar con Dios. Porque también nos agarramos con Él, ¿no? Pero bueno, me voy a quedar acá, en el perdonar al otro. En el aprender a perdonar. Y bueno, espero que el sacramento de la confesión, de la reconciliación, sea para nosotros un ámbito donde aprendamos a reconciliarnos con Dios, con los demás y conmigo mismo, porque es espacio privilegiado para tomar del Señor la gracia que nos va a ir transformando internamente para que nosotros transitemos este camino hacia el perdón. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que perdoné? Cuando eso que me hicieron, que tanto me dañó, que tanto me dolió, que me hizo derramar sangre y lágrimas, no determina mi vida y no toma decisiones por mí, por más que no me haya olvidado. Cuando puedo experimentar esa libertad en la que sí, esa persona se merece de todo, pero ya no toma decisiones por mí, ni el rencor, ni la bronca, ni el resentimiento, sino que puedo caminar libremente como un hijo de Dios, porque aunque no me he olvidado de lo que me hicieron, eso que tanto me lastimó, ya no toma decisiones por mí. Un camino difícil, pero vuelvo a lo mismo, el Señor nunca nos va a pedir algo que previamente no nos haya dado. Lo que pasa es que si no perdonamos, mientras eso está en nosotros, nos sigue haciendo daño. Es como que te vas, el daño sigue. Obvio. Es como seguir metiendo el dedo en la llaga. Se libera. Sí. Es como seguir metiendo el dedo en la llaga. Es como que... Hasta que cicatrice. La cicatriz no duele, pero permanece. Pero queda ya la marca. no sangra la herida, no supura. Las heridas las vamos a llevar siempre. Pero lo
lo cual no quiere decir que yo pueda vivir libremente. Bien, vamos. O sea, que